Muy buenas tardes. Continuando con las clases de farmacología para la licenciatura en obstetricia. En esta ocasión vamos a hablar de un gran tema, de un grupo de drogas ampliamente utilizadas en la práctica diaria, que son los glucocorticoides. Bien, y como todos sabemos, este grupo de drogas constituyen una sustancia, digamos, endógena que, como sabemos, recordando un poco fisiología, es liberada a nivel de la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal, recordando que había tres áreas, en la zona intermedia, la zona fasciculada, es donde principalmente se liberan los glucocorticoides endógenos, en este caso el cortisol. Pero bien, como habíamos mencionado, es un grupo de drogas que se utiliza ampliamente en terapéutica y que tiene numerosos efectos terapéuticos y así como también numerosos efectos adversos. Con respecto a la farmacodinamia de estas drogas, básicamente, así en forma muy sencilla, podemos decir que principalmente actúan a través de un receptor intracelular y lo que hacen es actuar principalmente regulando la expresión de genes y por otro lado también inhibiendo a la fosfolipasa A2. Y menciono esto porque dentro de todos los efectos terapéuticos que tienen estas drogas, uno de ellos es el efecto antiinflamatorio. Entonces actúan directamente disminuyendo la inflamación. A diferencia de los AINES que vimos en la clase anterior, estas son drogas con una mucha mayor eficacia antiinflamatoria que los AINES y que actúan por otro mecanismo. Digamos, lo que hacen los glucocorticoides es inhibir la síntesis de un precursor de las prostaglandinas que son los fosfolípidos de membrana. Acá inhiben, inhiben la síntesis de ácido araquidónico, que recordemos de la clase de AINES, es el precursor de las prostaglandinas. En este caso, al inhibir una enzima que se llama fosfolipasa A2, se inhibe la síntesis de ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de membrana celular, con lo cual estarán inhibiendo esta cascada de inflamación en un paso previo a la acción de los antiinflamatorios no esteroides. Efecto analgésico, y lo aclaro ya por lo que dice la diapositiva, inflamación y dolor. Efecto directo sobre el dolor no tienen, sino que bien, al disminuir el dolor, al disminuir la inflamación, indirectamente disminuyen el dolor en la zona afectada. Y bien, pasando a todas las acciones farmacológicas que tienen estas drogas, podemos resumirlas en tres grandes grupos. Antiinflamatorio, que lo acabamos de mencionar; por otro lado, antialérgico; y por otro lado, efecto inmunosupresor. Todos sabemos que son excelentes antialérgicos, este grupo de drogas, ya que por un lado lo que hacen es inhibir la respuesta de los mastocitos a la inmunoglobulina E. Por otro lado, tienen gran efecto inmunosupresor, ya que por un lado disminuye el nivel de linfocitos, macrófagos y otras células proinflamatorias. También inhibe la producción de interleuquina 1 y de factor de necrosis tumoral, e inhibe la expresión de enzimas de la inflamación liberadas por macrófagos. Como para resumir un poco algunos de los efectos que tienen estas drogas. Bien, habíamos dicho que tienen efecto antiinflamatorio, se utilizan en una gran cantidad de entidades nosológicas, y una de ellas, de las más utilizadas, por ejemplo, es el asma. En el caso del paciente asmático, ¿cuál es la utilidad de un glucocorticoide? Ya que estamos pensando que el paciente asmático lo que tiene es una situación de hiperreactividad bronquial, donde hay broncoconstricción, y los glucocorticoides no tienen un efecto broncodilatador, sino que el asma, al considerarse una enfermedad de tipo inflamatoria, aquí
es donde vienen a tener gran eficacia los glucocorticoides al disminuir la inflamación a este nivel. Y por otro lado, ya que estamos hablando de esta patología, donde lo que uno busca es lograr broncodilatación en los pacientes, recordando que dijimos que estas drogas regulan la expresión de genes por intermedio de este mecanismo, lo que favorecen es una regulación en más de receptores beta 2 adrenérgicos a nivel del árbol bronquial. Y recordando el efecto beta 2 adrenérgico a nivel bronquial, lo que produce es broncodilatación. Así que en estos pacientes tendría un doble beneficio. Por un lado, disminuir la inflamación y por el otro lado, favorecer la acción de drogas broncodilatadoras al aumentar la densidad de receptores beta 2 adrenérgicos a este nivel. Bien, y habiendo mencionado el asma como uno de los posibles usos terapéuticos, tienen muchos otros. Creo que en casi todas las patologías que podríamos estar pensando, los glucocorticoides, en una gran cantidad de enfermedades, son utilizados, ya que en muchas de estas interviene en la inflamación, hay un mecanismo inflamatorio, con lo cual estas tienen utilidad al disminuir la inflamación, como dijimos. Por supuesto, en cuadros alérgicos, el asma ya lo mencionamos, en terapia de reemplazo hormonal, en aquellos pacientes que tengan insuficiencia de la glándula suprarrenal, y, por ejemplo, en pacientes que requieran inmunosupresión, como pueden ser enfermedades mediadas por anticuerpos, enfermedades del colágeno, por ejemplo, por mencionar, por ejemplo, podría ser el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, o, por ejemplo, en pacientes trasplantados, estos pacientes que requieren inmunosupresión, también como coadyuvancia en la inmunosupresión, aparte de drogas específicamente inmunosupresoras, reciben glucocorticoides. Y una entidad que interesa particularmente a este grupo es que se utilizan también en qué situación cuando se requiere lograr una maduración pulmonar fetal en embarazadas con riesgo de parto pretérmino. Lo que se utiliza es uno específicamente que es la betametasona en una dosis 24 horas previas al que en 24 horas ya tendría efecto y logra que haya maduración pulmonar fetal. Esto es porque se logre la producción de factor surfactante y de este modo evitar, como ya muchas sabrán, la enfermedad de membranas hialinas que puede suceder en recién nacidos pretérmino, al no tener una adecuada producción de factor surfactante a nivel pulmonar. Bien, y con respecto a algunas características farmacodinámicas y que tienen relación con algunas características farmacocinéticas de estas drogas, lo que me gustaría es mencionar diferencias entre distintos grupos de glucocorticoides, que es muy importante tenerlas presentes al momento de indicar un tratamiento o tener que reemplazar un glucocorticoide por otro. Sabemos que no todos se administran, por ejemplo, por la misma vía. En general, casi todos se dan por vía oral. Algunos, para el caso del asma, por vía inhalatoria y algunos pocos por vía parenteral. Entonces, supongamos que hablando de lo que refiere a diferencias de potencia, duración de acción y dosis equivalentes, aquí podemos dividir este cuadro que estamos viendo en tres grandes grupos. Por un lado, más sombreado en color amarillo, el cortisol, cortisona y fludrocortisona. Fíjense que estas tres drogas poseen una potencia antiinflamatoria similar, aproximadamente de 1. ¿Sí? Y la duración de acción, la duración de efecto de estas drogas está entre las 8 y 12 horas. La dosis equivalente en los tres casos es similar como antiinflamatoria, a excepción de la fludrocortisona, que tiene un potente efecto mineralocorticoide y se suele utilizar básicamente cuando se requiere para este efecto, cuando se requiere utilizar con acción mineralocorticoide.
quedaría relegada casi para esa única situación. Por otro lado, tenemos otro grupo que está constituido por prednisona, metilprednisolona y meprednisona, donde fíjense que allá la potencia antiinflamatoria es mayor que el cortisol y la cortisona, tienen una potencia antiinflamatoria entre 4 y 5 veces superior al cortisol. Entonces, ahí podemos rápidamente inferir que la dosis necesaria, equivalente para lograr efecto antiinflamatorio, con por ejemplo prednisona o meprednisona, va a ser menor que la dosis requerida de cortisol. Y finalmente, el grupo de dexametasona y betametasona, que tienen una duración de acción mucho mayor, que ya se encuentra alrededor de las 48 horas, entre 36 y 72 horas, con una potencia antiinflamatoria 25 veces superior al cortisol. Y por lo tanto, entonces, la dosis equivalente, la dosis requerida de dexametasona va a ser mucho menor a la que requeriría el paciente de cortisol. Y este cuadro es importante tenerlo siempre presente, porque ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que rotar un tratamiento en un paciente que viene crónicamente recibiendo corticoides? Como vamos a ver un poco más adelante, es un grupo de drogas que en tratamientos crónicos, esto es cuando hablamos de tratamientos que superan alrededor de los 7 días, no conviene, no se recomienda hacer una suspensión brusca, porque puede el paciente hacer un síndrome de supresión, y en estos casos hay que continuar el tratamiento. ¿Y qué sucede si mi paciente viene recibiendo un glucocorticoide, por ejemplo, por vía oral, y va a ser sometido a una intervención quirúrgica? Debo suspender la vía oral y debo pasarlo a la vía intravenosa. Entonces supongamos que mi paciente está recibiendo en forma crónica meprednisona en una dosis de, viendo el cuadro, por ejemplo 4 miligramos, yo se lo debo suspender y pasar a cortisol o cortisona por vía intravenosa para evitar la suspensión. Ahí debo hacer el cálculo de la dosis, como bien se puede ver. Pasaría de una dosis de meprednisona, no podría pasar de 4 miligramos de meprednisona a 4 miligramos de cortisol, ya que la dosis sería insuficiente. Entonces es importante tener estas diferencias entre estos tres grandes grupos de glucocorticoides para calcular la dosis equivalente cuando debemos rotar el tratamiento entre uno y otro. Bien. Y recordar, aparte, que si el paciente recibe meprednisona una vez al día, la duración de efecto es de 24 horas. En cambio, la duración de efecto del cortisol, por ejemplo, sería aproximadamente máximo de 12 horas. O sea, con una dosis diaria no sería suficiente. Debería darle esta misma dosis equivalente en 2 tomas. Bien. Y habiendo dicho esto, habíamos mencionado que este grupo de drogas, aparte de tener gran cantidad de beneficios terapéuticos en gran cantidad de entidades, presentan numerosos efectos adversos. Y aquí las podríamos dividir entre agudas y crónicas, y un capítulo especial por el riesgo que tienen de producir osteonecrosis. Con respecto a la osteonecrosis, vamos a decir que es una entidad que se suele observar generalmente en pacientes que reciben glucocorticoides por tiempo prolongado, y porque es tiempo y dosis dependiente. ¿Sí? En general es relativamente frecuente y el mecanismo no está claro, pero bueno, se caracteriza por dolor e impotencia funcional, y es importante tenerla en cuenta. Con respecto a otros efectos adversos, como podemos ver, uno muy importante es la hemorragia digestiva. Recordemos, al igual que los AINES, estos quizás tienen un mayor riesgo de lesión de la mucosa gástrica, ya que también al inhibir la síntesis de prostaglandinas se están inhibiendo ese mecanismo protector que tiene la prostaglandina E2 a nivel de la
pared gástrica. Y por otro lado, un efecto adverso que puede verse especialmente con dosis elevadas en forma aguda es la psicosis corticoidea. Entre los cuadros crónicos, uno de los más importantes es la osteoporosis y uno de mucho riesgo a tener en cuenta es el síndrome de supresión. Hay otros, el aspecto cuyingoide, como podemos ver en la imagen, que es esa obesidad de tipo centrípeta, es obesidad central con extremidades delgadas, facies características. También recordemos que es una droga que tiene efecto inmunosupresor, puede ser beneficioso en muchas patologías o en muchas situaciones clínicas, como un paciente trasplantado. En otras, esto también lo que traería es, al inmunosuprimir al paciente, es el riesgo a infecciones, especialmente con tratamientos, como bien dice, crónicos. Hay también puede haber una pérdida de masa muscular, lo que favorece el aspecto cuyingoide. Tienen efecto mineralocorticoide, con lo cual pueden favorecer la retención de agua y sodio y favorecer la aparición de edemas. Y esto es importante, por ejemplo, en pacientes con patología con insuficiencia cardíaca, que la retención de agua y sodio podría llevar a empeorar el cuadro. La aparición de estrías cutáneas, como se ve en la misma imagen que estamos viendo aquí en la diapositiva, en el esquema, donde por catabolismo proteico, favorecen el catabolismo proteico, destrucción de fibras de colágeno y aparición de estrías. Y a nivel ocular, un efecto adverso que podría sucederse también es el riesgo de aumento de presión intraocular de glaucoma. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a medicar a un paciente que si tiene glaucoma, el uso de glucocorticoides es riesgoso. Y especialmente a dos efectos adversos que quiero mencionar. Uno es el síndrome de supresión. Creo que es una complicación muy severa de hacer una suspensión brusca de tratamiento crónico con glucocorticoides. Por eso recordemos las equivalencias entre unos y otros que vimos en la tabla anterior. Y recordemos que no lo podemos suspender bruscamente. ¿Qué sucede si mi paciente viene recibiendo un glucocorticoide en forma crónica y yo debo retirarle el tratamiento? Lo ideal es hacerlo respetando un protocolo de suspensión lenta. Hay varios, pero bueno, generalmente se va disminuyendo la dosis paulatinamente a lo largo de varios días, porque el riesgo que puede tener el paciente es el de insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Qué sucede? Fíjense que los glucocorticoides endógenos tienen un efecto inhibitorio, sobre tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisario, sobre la liberación de ACTH. Entonces, cuando yo estoy administrando un glucocorticoide exógeno, este efecto inhibitorio, este feedback negativo, se intensifica. Entonces, al no haber producción de ACTH a nivel hipofisario, al disminuir la producción de esta, hay menos estímulo de la glándula suprarrenal y esta puede llevar a cierto grado de atrofia. Entonces, cuando mi paciente requiera su secreción diaria de 10 a 20 miligramos de cortisol endógeno, esta va a estar anulada y al no recibirlo puede hacer un síndrome de supresión. Fíjense que en estrés el requerimiento de glucocorticoides, la secreción puede aumentar hasta 300 miligramos. Y estrés puede ser una situación como, por ejemplo, un cuadro, someter al paciente a una cirugía mayor. Eso puede ser una situación de estrés donde requiere no disminuir la dosis glucocorticoide e incluso tener en cuenta que puede ser necesario aumentar la dosis. Y finalmente, el otro efecto adverso bastante severo que comenté entre los que tienen este grupo de drogas, que son varios, uno de los más frecuentes es la osteoporosis. Que es asociada a uso crónico, fíjense, en pacientes asmáticos, con enfermedades reumatológicas o en pacientes que los reciben con patología inflamatoria intestinal. Hasta el 50% de los pacientes que reciben corticoides pueden sufrir una fractura y o incluso desarrollar osteonecrosis.